deficiente, se corta cada rato. Entonces, desde la próxima semana vamos a volver nomás al horario anterior que teníamos, o sea, aeropuertos 13:30 y carreteras 16:00. Entonces, vamos a continuar con el tema de análisis de tráfico para el diseño de pavimentos. De acuerdo a la ley de cargas, tenemos diferentes tipos de ejes con diferentes pesos. Entonces tenemos los ejes tándem, que son 2 ejes, cuya separación no debe ser mayor a 2,40 metros. Si esta separación fuera mayor a 2,40 metros, no funciona como una configuración tándem, sino han de ser 2 ejes simples. Y se van a calcular y se va a considerar así solo como ejes simples. Luego tenemos, en el primer caso, tenemos los ejes tándem. En el ejemplo de la figura, tenemos un eje tándem con 2 ejes de ruedas gemelas, o sea, va a tener 8 ruedas. Luego tenemos la configuración de eje trídem. También la condición es que la separación entre los centros de los ejes de las ruedas no debe ser mayor a 2,40. Si fuera mayor a 2,40, otra vez se consideran como ejes simples. En el gráfico vemos una configuración de 3 ejes en trídem de 2 de ruedas gemelas cada eje, o sea, tenemos 12 ruedas en total. Más abajo tenemos una configuración también de ejes trídem, pero en este caso vemos que uno de los ejes está más alejado de 2,40, mayor a 2,40. En este caso en realidad no es una configuración trídem. Tenemos un eje tándem de 8 ruedas más un eje simple de ruedas gemelas, o sea, de 4 ruedas. Entonces, lo que define si es tándem o trídem es la separación que existe entre los ejes de las ruedas. Aquí tenemos un semirremolque o tractocamión que tiene eje delantero simple de 2 ruedas, el eje central del tractor, tándem de 8 ruedas, y el eje y la parte trasera tiene 2 ejes simples. Ya no es tándem. Entonces tiene un tercer eje de ruedas simples de 4 ruedas y un cuarto eje también simple de 4 ruedas. Tenemos debajo también un tractocamión o semirremolque que tiene en el tractor un eje simple y el trasero un eje tándem. Y tenemos un trídem, pero que todos los ejes no tienen igual cantidad de ruedas. Tiene 2 ejes, cada eje con 4 ruedas, o sea, 8 ruedas, además de un eje simple solo de 2 ruedas, pero están en configuración trídem porque la separación entre sus ejes es menor a 2,40. Después tenemos un semirremolque o tractocamión, igual el primer eje del tractor simple de 2 ejes, el trasero rueda una configuración tándem de 8 ruedas y el trasero un eje trídem de 12 ruedas. En el siguiente tenemos otra configuración diferente, un eje simple en el tractor y el segundo eje del tractor de ruedas tándem. Luego al centro tenemos un eje simple de 4 ruedas, que sería el tercer eje. Y el cuarto eje también es de ruedas tándem. Entonces tenemos una serie de tipos de ejes. Tenemos, en el caso de los ómnibus,
tenemos un eje simple de 2 ruedas, un eje trasero tándem de 8 ruedas, o sea, cada eje con 4 ruedas. Es la configuración que normal o la mayoría de los buses de las flotas que dan servicio tienen esa configuración. Pero también existen otras. Tenemos en este caso un eje simple, pero en configuración tándem. 2 ejes simples en configuración tándem en el eje delantero. Y en el eje trasero tenemos también tándem, pero con un eje de ruedas gemelas de 4 ruedas y su segundo eje simple también de 2 ruedas. Tenemos otra configuración también de un ómnibus que tiene una configuración tándem de ejes simples en el eje delantero y en el trasero tiene una configuración de ruedas tándem. Si tienen preguntas. De acuerdo a la definición de la ASTO, lo que buscamos es calcular los ejes equivalentes, o sea, la cantidad de ejes que van a transitar durante el periodo de diseño, convertidos a un eje patrón. Y el eje patrón es un eje simple de ruedas gemelas con un peso de 8.2 toneladas o su equivalente, que son 18 kilos. Por eso vamos a considerar algunos factores que nos permiten hacer esta conversión. Tenemos el factor equivalente de carga, que vamos a denominar LEF, por su abreviatura en inglés. El factor de camión, que vamos a denominar como TF, por su abreviatura en inglés. Y los ejes equivalentes, que van a ser el producto de la conversión de todos los ejes, configuraciones y tipos al eje patrón. Y luego una clasificación vehicular. Entonces, el factor equivalente de carga es un factor que se ha definido en el ensayo vial. Entonces, la relación que existe entre cualquier tipo de eje y el eje patrón, hemos dicho que el eje patrón es un eje simple de ruedas gemelas. Entonces, esto lo que han hecho para poder relacionar y comparar estos ejes, lo que han hecho es utilizar la pérdida de serviciabilidad. Entonces decimos que el factor equivalente es el valor numérico que expresa la relación entre la pérdida de serviciabilidad que ocasiona una determinada carga de un tipo de eje y la que produce el eje patrón de 18 kilos. Entonces, en términos numéricos, sería la relación del número de ejes equivalentes de 18 kips que causan una pérdida de serviciabilidad determinada entre el número de ejes de un determinado tipo y eje y peso que causa la misma pérdida. O sea, estamos comparando la pérdida que produce un eje patrón con la pérdida de serviciabilidad que produce cualquier otro tipo de eje. Lo que hay que tener en cuenta, nosotros tenemos estos valores de los LEFs tabulados, que es la tabulación que ha hecho la AIST. Entonces, pero son diferentes cuando se trata de pavimentos rígidos o de pavimentos flexibles. Por ejemplo, nos dicen que 100.000 repeticiones de un eje simple de 18 kips, que es el eje patrón, causa una pérdida de serviciabilidad de 2. Y 14.347 repeticiones de un eje simple de 30 kips causa también la misma pérdida de serviciabilidad de 2, considerando el mismo pavimento. Por lo tanto, el factor equivalente de carga ha de ser 100.000 dividido entre 14.347. Entonces, el factor equivalente para este eje de 30 kips sería 6.97. Es su equivalente con el eje patrón.
Entonces aquí vemos que tenemos un límite del índice de serviciabilidad de 4.5 hasta 2.5. 100.000 ejes hacen una pérdida de 4.5 a 2.5, o sea, 2 puntos del nivel de serviciabilidad. En cambio, el eje de 30 kips solamente requiere 14.347 pasadas para producir la misma pérdida de serviciabilidad. La relación por eso ha de ser 100.000 dividido entre 14.347. Todos los ejes equivalentes han de ser la suma, o los SALs, que más los vamos a conocer por su abreviatura del inglés, son la suma total de todos los tipos de ejes que transitan en una carretera durante su vida útil, convertidos al eje patrón, mediante los factores equivalentes de carga. Luego vamos a ver el factor de camión. En organizaciones que controlan el transporte terrestre en Estados Unidos y en algunos países existen ya tabulaciones del factor de camión para cada conjunto de camiones de un determinado tipo. Como en nuestro caso no existen esas estadísticas, vamos a utilizar un factor de camión individual, o sea, para cada tipo de camión. Pues en ese caso el factor de camión ha de ser la suma de los factores equivalentes que corresponden a los ejes que tiene el camión. Por ejemplo, ahí en la diapositiva tenemos un tractocamión. Su primer eje tiene un peso de 8 kips. El eje trasero del tractor tiene un peso de 36 kips y el trasero, que es también tándem, también 36. Entonces, su factor equivalente, si vemos las tablas, para 36 ha de ser 1,38 y para 8 ha de ser 0,34. Por lo tanto, el factor de camión TF ha de ser la suma de 1,38 más 1,38 más 0,34. Entonces, ha de ser 3,10 SALs. O sea, este camión en una pasada produce 3,10 SALs y dividido entre el número de camiones, pero en este caso el número de camiones es 1. Entonces el factor de camión es el deterioro que produce un camión al pasar por un pavimento. Ha de ser la suma de los daños que producen cada uno de sus ejes. Entonces podemos decir también que el factor de camión es la suma de los ejes equivalentes por vehículo. Puede ser calculado para un camión en particular, como hemos visto en el ejemplo, o para toda una clasificación de camiones, o para todos los camiones de una determinada configuración de tráfico. Pero esto siempre sería posible si se tiene estadísticas de los camiones que circulan por una determinada carretera. Si no, hacemos de manera individual, ha de ser el número de ex equivalentes dividido entre el número de camiones, que en este caso es 1. Otro factor que vamos a utilizar en el análisis del tráfico ha de ser el factor direccional. Cuando se hacen los aforos, lo que se hace es aforar en ambos sentidos. O sea, los camiones que están de ida y los camiones que están de retorno, para encontrar un equilibrio, porque no es exactamente igual en todos los días y en todas las horas los camiones que van de ida y los camiones que regresan. También hay una diferencia en sus pesos. Por ahí los de ida están yendo más cargados que los que llegan, pero el otro día puede resultar al revés, que los que llegan tienen más peso, vienen con más peso que los que están de salida. En nuestro caso, en nuestro país, esto se da muy visiblemente por los convenios que tienen entre sindicatos de transportistas de tráfico pesado. Un camión que viene de Santa Cruz cargado, por ahí de Cochabamba regresa vacío.
porque los del sindicato de Cochabamba no les permiten recoger carga que les correspondan a ellos. Y lo mismo puede ocurrir en Santa Cruz, el camión de Cochabamba va cargado y de allí si no encuentra una carga de manera particular, va a venir vacío o con una carga mucho menor. Entonces, por eso es que hacemos el aforo en ambas direcciones. Entonces, nuestro factor direccional, como estamos buscando el tráfico que existe en el carril de diseño puede ser cualquiera. En este caso, si solamente es un carril de ida y un carril de retorno. Entonces, decimos que el factor de distribución direccional ha de ser 50%, o sea, 0,5. ¿Eso qué quiere decir? Que la mitad de los vehículos que hemos aforado están de ida y el otro 50% están de retorno. Si tienen preguntas. Después tenemos el factor de distribución por carril. Esto se va a dar cuando la vía tiene más de un carril en cada dirección. Si tenemos una vía convencional de 2 carriles, uno en cada dirección, entonces el factor de distribución por carril o factor de carril ha de ser 1, porque los camiones tienen una sola opción cuando están de ida o cuando están de retorno. Pero si es una vía de 2 carriles en cada dirección, de 3 carriles en cada dirección o más, vamos a tener que este factor de carril tiene un valor, porque no todos los camiones pisan la misma faja. En teoría, los camiones pesados deberían ir por el carril derecho y los más livianos por el carril izquierdo, por las velocidades que desarrollan. Pero normalmente o generalmente no se cumple esta situación, porque el tráfico pesado, para evitar las interrupciones que produce el transporte público, que para en todas partes, también se meten al carril de alta velocidad. Entonces no hay una regla que les impida a respetar solamente un carril. Entonces por de ahí surge el carril. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que los camiones pesados en un 80% respetan, van por el carril externo y un 20% sí infringe y se mete al carril interno. Para esto tenemos una tabla, la vamos a ver posteriormente. Entonces, de acuerdo al número de carriles que se tenga por vía, vamos a tener un factor. Entonces, ¿cómo vamos a calcular los ejes equivalentes? Que es uno de los datos fundamentales para hacer el cálculo del pavimento. Entonces, vamos a calcular el tráfico promedio diario anual. Lo ideal sería tener un conteo vehicular, un aforo que contemple los 365 días del año. Pero normalmente no va a dar eso. Entonces, pero al menos tenemos que tener de una semana, de los 7 días de la semana, y aplicando los criterios de ingeniería de tráfico, podemos convertir el tráfico promedio diario semanal en tráfico promedio diario anual. Además, hay que disponer de datos históricos para poder definir la tasa de crecimiento. Entonces, en base a la tasa de crecimiento, vamos a proyectar el crecimiento de cada tipo de vehículo durante el periodo de diseño. Entonces, vamos a determinar un factor de crecimiento para determinar el valor total de pasadas que va a tener cada tipo de vehículo. Vamos a determinar el factor de camión, hemos dicho ya que es la suma de los factores equivalentes que corresponden a los ejes de un camión. Entonces, como estamos haciendo para un solo camión, vamos a multiplicar el factor de camión por el número de camiones que tenemos de ese tipo. Y al final vamos a tener una suma de todos los tipos de ejes convertidos al eje patrón, y esa suma va a ser nuestro tráfico resultante para el diseño. Lógicamente, además de este total, hay que afectar por el factor direccional, que es 0,5,
y el factor de carril, que depende de cuántos carriles se tiene en cada dirección. Si tiene preguntas. Tenemos un factor que proviene del ensayo vial, está determinada por la AST. Ese nivel de confianza en realidad lo vamos a adoptar de los valores que nos propone el método de diseño AST. Este factor nos cubre las variaciones que se van a producir entre los datos que adoptamos y los que realmente se cumplen en la vía de servicio del pavimento. Entonces tenemos variaciones en los datos de diseño que no se van a cumplir estrictamente. Principalmente vamos a tener variación en el tráfico, porque estamos haciendo un pronóstico para un periodo de diseño. Entonces ahí ya vamos a tener una variabilidad. También ha de haber variación en las propiedades de los materiales. En el diseño definimos cierta calidad de materiales, por decir un CBR de 30 para la subbase, entonces puede ser que eso no se cumpla en su integridad. También va a haber variaciones por el tipo y de calidad de las construcciones. Las características del tráfico también pueden variar. Por ahí la zona crece mucho, entonces de tener un tráfico intermedio entre liviano y pesado, se vuelve más un tráfico pesado. Y también los efectos del clima que van a producir también una alteración de las condiciones de diseño. Entonces no podemos decir que tenemos una confianza en nuestros datos de diseño del 100%. Entonces, ¿qué efectos tienen estos cambios? Va a haber variabilidad en las propiedades de los materiales. Si cambia la calidad de los materiales a menos, vamos a tener un cambio en la vida de servicio, que puede ser una reducción de la vida de servicio. El diseño y la calidad de construcción también ha de afectar a la vida de servicio que va a tener el pavimento. Entonces, el nivel de confianza es un factor de seguridad que nos permite cubrir la incertidumbre que se va a presentar por la variabilidad estadística de los parámetros que intervienen en el diseño, para que el riesgo que tenemos en estas variaciones esté en un rango aceptable. Estos valores que da esto han sido realizados en base a conceptos estadísticos, pero estos conceptos estadísticos se puede aplicar siempre que tengamos datos, y datos de un seguimiento permanente, o sea, tenemos media, rango, desviación estándar, coeficiente de variación, desviación estándar, etc. Vamos a utilizar también un dato que para la desviación estándar, también un dato propuesto por el método. Entonces podemos decir que la desviación estándar es la desviación de los datos de diseño con respecto a una media. A menor desviación, si tenemos menos desviación, los valores o los parámetros de diseño van a estar más cerca de los datos de valor medio. Entonces tenemos un coeficiente de variación. Si es menor a 2 o igual a 2%, podemos decir que es una variabilidad muy baja. Entre 2 y 5, variabilidad baja. Entre 5 y 10 todavía tenemos una variabilidad moderada. De 10 a 20 ya sería una variabilidad alta. Y mayor a 20% sería una variabilidad muy alta. Entonces, ¿qué variaciones esperamos después de la construcción del pavimento? El espesor es de las losas o de la carpeta. Eso no va a ser estrictamente lo que diseñamos. En algunos casos ha de ser un poquito más o un poquito más. Entonces, por eso es que en el diseño nunca debemos utilizar
fracciones de milímetro. Cuando más, en el caso de losas, debería ser al milímetro. Incluso en el caso de las carpetas, debería ser al centímetro. También vamos a tener una variabilidad en el caso de pavimentos rígidos en la calidad del hormigón. Y en el caso de pavimentos flexibles va a haber una variación en la calidad de las mezclas asfálticas. Y también con el tiempo y la humedad va a haber una variación del CBR de la subrasante. O sea, el valor de soporte de la subrasante va a tener sus variaciones. Entonces, la confianza o el nivel de confianza que utilizamos en el diseño nos va a definir la probabilidad de que los esfuerzos por tráfico, temperatura, humedad, que sean variables de acuerdo a su ubicación. La probabilidad de que el pavimento cumpla con su función durante la vida de diseño bajo las condiciones esperadas de cargas y de clima. Probabilidad de que los ejes equivalentes previstos en el diseño sean mayores a los reales que se produzcan durante la vida de servicio. En resumen, el objetivo de la confianza es que el porcentaje de reducción que alcance la serviciabilidad final antes de su periodo de desempeño sea pequeño y aceptable. Vamos a ver que lo que se llama la serviciabilidad en pavimentos flexibles, de acuerdo al método, vamos a empezar en 4.2 y vamos a permitir que se degrade de acuerdo a los datos que utilicemos hasta un valor de 2 como máximo. Y en el caso de pavimentos flexibles vamos a partir con un pavimento nuevo de 4.5 y la degradación del nivel de servicio no puede ser al final menor a 2. Entonces, el nivel de tráfico para un nivel de servicio determinado, es el que vamos a calcular, el logaritmo de los ejes equivalentes de diseño ha de ser igual al logaritmo decimal del número de ejes previstos para el periodo de diseño, es lo que nosotros pronosticamos, más la desviación estándar, que es otro dato que vamos a adoptar de los datos que del método, multiplicado por la desviación global o desviación estándar, que en el caso nuestro también es un dato que vamos a recurrir a los que da el método de diseño AST. Pues aquí tenemos los niveles de confianza AST, de acuerdo a la importancia y la clasificación de las vías. Si es interestatal, autopista, aquí sería interdepartamental. Si está en zona urbana, puede ser de 85 a 99.9 y en rural de 80 a 99.9. Para nosotros en general vamos a considerar para nuestras vías principales como arterias principales. Entonces podemos utilizar un dato entre 80 y 99 y en áreas rurales entre 75 y 95. En general vamos a utilizar un nivel de confianza entre 85 y 90. Solo en pavimentos colectores o interprovinciales podemos utilizar entre 50 y 80. Lo que hay que tener en cuenta es que este factor que utilizamos como factor de seguridad, perdón un ratito. Sí, hola. Sí, hola. Ya está bien. Entonces, que el nivel de confianza que hemos dicho es un factor de seguridad, no nos va a corregir si tenemos materiales inapropiados en la construcción. Tampoco nos va a cubrir las malas técnicas de construcción que se pueden aplicar. Y tampoco cubre los efectos de la falta de mantenimiento o de un mantenimiento mal realizado. Para la desviación estándar global, vamos a utilizar para pavimento flexible, si es que no hay variación o
pensamos que no va a haber variación en el tráfico, 0,44, y el rígido 0,34. Pero en general nuestros tráficos no van a ser completamente certeros, entonces esperamos que haya variación. Entonces vamos a utilizar para flexible 0,49 y en pavimentos rígidos 0,39. Definitivamente esos son los valores que de manera constante vamos a utilizar en el diseño para la desviación estándar, flexible 0,49 y rígido 0,39. Ahora, si el nivel de confianza crece, se van a incrementar los espesores iniciales de diseño. El costo inicial, lógicamente, se va a incrementar porque un mayor nivel de confianza nos va a dar mayores espesores del pavimento. Pero a cambio de un mayor costo, las rehabilitaciones o los mantenimientos van a ser espaciados en una mayor cantidad de tiempo. Y también la rehabilitación al final del periodo de diseño ha de ser menor. Otra cosa importante es que los perjuicios y demoras que se va a causar al usuario también han de ser menores. Podemos decir que la variabilidad es inherente a todos los parámetros de diseño de pavimento, o sea, prácticamente todos los parámetros están sujetos a una variabilidad. La seguridad a través de un nivel de confianza considera esta variabilidad para hacer que el diseño de pavimentos que realicemos tengan niveles aceptables de falla. Si tienen preguntas. Nada, todo está claro. Entonces, por favor, vamos a quedar ahí porque recién voy a tomar el examen de mesa. Sí, adelante. Tenía una consulta de la anterior clase, no sé si puedo hacerla. Sí, adelante. Es referente a la tablita que nos ha presentado del coeficiente de drenaje. Si, por ejemplo, había dos columnas que comprendían del 1 al 5% y del 5 al 25%. No había problema en las otras capacidades de drenaje, pero sí en la regular, porque había una que era de 1 a 15 y a 1,05, y la otra era de 1 a 0,8. Y tenía ese conflicto, no sabía cuál usar, si es que mi porcentaje del tiempo de... Esa parte es mi duda. No, si es 5, ya va a la siguiente columna. Así es 5 directo a la de 5 a 25. De 5 a 25, sí, esa es la interpretación. Ah, ya, si fuera 5, ya le corresponde a la siguiente columna. Ah, ya, está bien, gracias. Otras preguntas. Si no quedamos ahí, mañana vamos a continuar ya haciendo el diseño de tráfico. Entonces van a traer su texto porque ahí están las tablas de los factores equivalentes de carga. Sin eso no podríamos hacer. Buenas tardes, que les vaya bien. Me deben estar esperando los de examen de mesa. Gracias por su comprensión y buenas tardes.